Nos vamos a trasladar a Brasil porque, como ustedes bien saben, ha ocurrido una catástrofe que derivó en una tragedia, dramas que se van sucediendo en el minuto a minuto, una situación, podríamos decir, insostenible, no solamente ahora, sino en el tiempo, porque Porto Alegre es una ciudad que está rodeada por el río, vive muy cerca del río. El fenómeno de la sudestada que vive muchas veces el Río de la Plata, hoy lo experimenta de una manera mucho más exponencial los hermanos de Brasil. Pero esto genera impactos de todo punto de vista, político, económico. Ayer estuvo recorriendo la zona el presidente Lula da Silva. Esto derivará seguramente en algún tipo de acciones y para ello vamos a consultar a un analista político, consultor también político como es Cayo Mañaneri, que además es un querido amigo. Cayo, ¿cómo estás? Gustavo, un gusto poder estar contigo acá desde Brasilia. Estamos bien, pero la gente del sur está sufriendo bastante. ¿Qué nos podés contar acerca de lo que ha sido la visita del presidente, el impacto que genera en la política toda de Brasil y también en la economía? Porque esto seguramente generará algún trastorno. Sí, a ver, hay cosas importantes a decir sobre la tragedia, algo como anunciada, porque estamos mirando este tipo de fenómenos bien localizados ahí en la región del sur desde de 2021 por lo menos. Y claro, está muy obvio que lo que está pasando es el resultado de los impactos de los cambios climáticos que se están generando desde la interveniencia humana en el ambiente del planeta. Bueno, hace poco tuvimos también cosas así de monumentales en el sur de Alemania, que también es una región que siempre sufre con lluvias, pero en este año pasado, creo yo, fue como algo calamitoso, de la misma manera como está Río Grande del Sur, como te digo. Hay este tema de que siempre se sucede y cada día que se sucede, sucede con más fuerza y parece que nada se hace para mitigar o para prevenir lo que podría venir a ser una tragedia como esta. Estamos hablando de casi 1 millón de personas ahí atingidas y obviamente una necesidad de construir y reconstruir las ciudades por donde está pasando esta lluvia. Entonces, ahora mismo tenemos un centro de contención de daños centralizado acá en Brasilia, que está usando de todo lo que son los ministerios y todos los aportes de las fuerzas de donde el gobierno federal está actuando. Y en el principio de la semana tuvimos un problema ahí, una situación política incómoda desde la parte del gobernador Eduardo Leite, que insistentemente usó las redes sociales para decir que el gobierno federal no estaba haciendo nada, que visita de paso no serviría, y etcétera. Ya un poco en una onda de lo que pasó en el año anterior, porque en 2022, perdón, 2023 también pasó algo muy parecido. Lula no se fue al sur, pero envió por lo menos 4 de sus ministros. Y ahora en este año lo mismo intentó repetir, pero Lula, el presidente, esta vez está volviendo, está yéndose, de hecho, presencialmente al Río Grande del Sur para mirar lo que está pasando. Claro, claro. Ponernos en contexto, este gobernador es un gobernador que se convierte en un rival de la política de lo que es la gestión nacional. Contanos también el contexto para quien no está en el día a día. Claro, bueno, eh, el gobierno federal tiene apoyo de una parte importante de los gobernadores. Acá en Brasil funcionamos tal cual Argentina, somos una federación, entonces en el caso acá llamamos estados, pero como las provincias tienen su propio gobernador, ¿no? Claro. Y una cierta autonomía financiera y de responsabilidades cuanto al pacto social, cuanto al contrato civil de bienestar social. Entonces, el gobierno del Estado tiene algunas prerrogativas y el gobierno federal otras. Bueno, tenemos algunos, de hecho,
gobernadores que apoyan al presidente Lula, pero tenemos los gobernadores del sur principalmente de bloques o por lo menos de sesgos un poquito más distantes de Lula. Entonces podríamos decir Eduardo Leite, el gobernador de Santa Catarina, el gobernador de Paraná, Eduardo Leite de Carolina del Sur, ¿no? El Mm, gobernador de São Paulo. A pesar que, por ejemplo, Leite y Tarciso de São Paulo siempre están conversando bastante con el gobierno, Lula en especial. Ya el gobernador de Paraná, Ratinho Jr., tiene una postura más distante de Lula, pero al mismo tiempo su partido hace parte de la base del gobierno. Entonces, no puede, cosas que se pasan en países como los nuestros, que hay, hay situaciones regionales que construyen una polarización, pero en nivel nacional tienen de hacer coser las cosas, ¿no? Entonces lo que pasa es más o menos eso. Sí, Leite tiene un poco de distancia con Lula, pero en el día de hoy ya bajó un poco el tono y ya dijo que no deberíamos estar polarizando, a pesar de él empezar con las comunicaciones polarizando la política nacional. Él ahora da un paso atrás, baja su tono y acoge a Lula, recibiéndolo, obviamente, y haciendo un discurso de que tenemos de todos trabajar juntos. Entonces, hay una rosca política que es importante, pero, pero claro, es una calamidad que no se puede poner política enfrente, ¿no? En algún momento cuando tú como político empiezas a poner política enfrente a una situación de calamidad, la gente empieza a juzgarte mal. claro. Obviamente, Leite no tendría la misma capacidad que el gobierno federal tiene de comunicarse eh, para evitar una pelea de gasto ahí. Mm, Entonces, comprendo. Joyo bajó un poco el tono, pasó un poco un pasito atrás. Comprendo. Cayo, se ha hablado siempre, y particularmente cada vez que llega el periodo electoral, de que el sur productivo asiste al norte, que de alguna manera es tomado como la idea de que no trabaja, de que el norte vive de lo que el sur produce. Esta situación, independientemente de si se cumple o no ese axioma, ¿no? Pero esta situación en donde la producción ahora, me imagino yo que en el sur queda supeditada a las consecuencias del clima, está como paralizada. ¿Esto va a impactar de alguna manera en el norte? ¿Va a impactar en la economía de Brasil? Mira, primero que, a ver, para comprender, desmistificar el axioma. De hecho, hoy parte de los campos más importantes de soja en Brasil están en el nordeste de Brasil, Mm, donde se produce más soja, en verdad. Y en el norte también, en una parte del norte, en el centro-oeste. Entonces, eso es un problemático. Empecemos por ahí, cambiando un poco. Segundo, teníamos de mirar un poco los números, a ver cuánto Rio Grande del Sur produce en verdad en términos de commodities y de ganancias o de productos para llegar a competir con otros estados. Fíjate que el estado industrializado de Brasil, un poco como pasa en Argentina, con Buenos Aires, el estado industrializado de Brasil es São Paulo. Tenemos sí, ahí 20% de la población. Entonces, la mayor parte de los bienes y del tránsito y producción de bienes industriales está concentrado en São Paulo y Río en mm, especial. A Paraná, a Santa Catarina es un territorio no tan grande, no tan productivo. Paraná es un territorio bastante productivo, también produce mucha commodities, soja en especial, y Río Grande del Sur tiene una producción que no necesariamente está creciendo, es una producción que se mantiene como la gran producción, pero se mantiene. Con las lluvias, obviamente, que se impacta un poco la producción, pero como te dije, hay producciones importantísimas en Nordeste, incluso en términos industriales. En Bahía tenemos asembladoras de coche, en el norte, en Río Grande del Norte, tenemos extracción de petróleo, en Marañón, como te dice,
para el Piauí tenemos una gran producción hoy de soja, el centro-oeste produce mucha commodity. Entonces, no, en el caso en específico de Tigre del Sur, se afecta la economía, pero más local, de hecho, que Ah, el nivel nacional. ¿Vale? ah, Eso es algo importante de dejar claro. Y claro, bueno, lo que va a cuentas públicas, porque hay que reconstruir ciudades, ¿no? Y infraestructuras en general, se interrumpió recién. ¿Qué dijiste? Claro, que va a afectar qué. que va a impactar el erario público, las Ah, cuentas, los la gastos recaudación. públicos. Claro. Sí, no la recaudación, pero los gastos. La inversión pública tendrá de ser más pesada, se va a tener de gastar más plata para reconstruir las ciudades, reconstruir la También. infraestructura. La recaudación posiblemente se mantiene porque ya, a ver, el problema principal es que tenemos el, el presupuesto del año, ya está cerrado del año pasado. Entonces, posiblemente sería difícil que se cree nuevos artificios de recaudación en especial, pero se va a tener de manejar los rublos para que se vaya más rublos al Río Grande del Sur por cuenta de la tragedia. Claro, claro. ¿Ya se hizo un cálculo de la pérdida económica, es decir, lo que va a costar la reconstrucción? ¿Se tiene una noción más o menos? Todavía pienso que no tuvieron tiempo para hacerlo. Aún están enfocados en la parte humanitaria de atender a la gente que está sin casa. Entonces, estamos hablando de una población de casi 1 millón, como dice, 850.000 de personas están desalojadas, están sin casa, perdieron todo. Entonces, a ver, claro, por un lado los temas privados, pero más que nada el manejo de la población es lo que se está pensando ahora. Y inicialmente hay de recibir a esta gente, eh, calmarles, tranquilizarles en un sistema de apoyo para posteriormente empezar a la reconstrucción o al restablecimiento de estas ciudades, de esta gente. En el minuto a minuto, Cayo, te comento a vos y le comento a la audiencia, en el minuto a minuto el recuento lamentable de la tragedia está dando cerca de 90 personas fallecidas, pero también hay como 100 desaparecidas. Entonces, este número lamentablemente tiende a elevarse y esto es también de lo que hay que ocuparse, ¿no? Sí, y es una cosa, es interesante pensar que es una cosa que Brasil no está acostumbrado. Quiero decir, países, quizás Argentina tampoco, pero países que tienen, por ejemplo, actividad volcánica o actividad tectónica muy intensos, están más acostumbrados a este tipo de calamidad y en el sentido de accionar muy rápido, hacer cálculos muy rápidos. Ellos tienen ya un aparato para eso. Brasil tiene un gran aparato para atención, se llama DENIT, es un órgano de uno de los ministerios que hace atención a casos emergenciales, pero al mismo tiempo no es algo trivial que tenemos un volcán activo o Claro. que venga un ciclón o cosas de este tipo. Sí se sucede mucho el tema de los raudales, pero en esta proporción fue bastante impactante para toda la gente. Entonces, ahora mismo, esta primera semana, se está intentando hacer esto que es atender a la gente que está ahí desalojada, encontrar los desaparecidos y todo lo demás. Eh, Cuando recién mencionabas países acostumbrados a catástrofes, me vino a la mente rápido Chile. Chile tiene una reacción rapidísima frente a cualquier catástrofe y además cuenta con un fondo anticíclico que es permanente. Siempre lo van alimentando, van depositando dinero en commodities, lo que fuere, y de ahí recurren para asistir de inmediato a las víctimas, a los damnificados y a las consecuencias, ¿no?, que se genera por esa catástrofe. Cayo, para cerrar, me gustaría, si me podés brindar, independientemente ahora de esto que acabamos de describir y de analizar, ¿cómo está marchando la economía de Brasil? ¿Cuáles serán los números proyectados, habida cuenta de lo que es la transición del gobierno de Lula?
He leído por allí inversiones que llegan desde el exterior. Hay ahora un fondo de inversión de Abu Dhabi que estaría llegando para hacer una inversión muy grande en combustible de biodiesel, ¿no? ¿Cómo es? El Sí, sí. combustible alternativo. Contanos un poco esta economía de Brasil previo a la catástrofe o más allá de la catástrofe. Sí, no, como te dice, la catástrofe no va a impactar de Ujú. manera brutal la economía del país. Tiene su peso importante, pero en verdad que, como te dice, estamos viviendo con esto desde 2021, ¿no? Eh, las, la postura de Lula desde que logró ganar las elecciones es volver a poner Brasil como un player importante a nivel internacional. Hay todo un trabajo en relación a eso de acercamiento con los BRICS. El propio BRICS está ampliando y poniendo más gente ahí adentro, como por ejemplo la propia Arabia Saudita y el Emiratos, y ahí hay mucha conversación. Ah, son espacios, de hecho, que siempre buscaron y quieren venir a Sudamérica. Los países más proteccionistas es que no les dejan llegar con tanta fuerza porque no quieren pasar por ciertos controlos, pero están caminando en ese sentido. Tenemos también mucha inversión con la nueva tecnología de generación de energía. Mismo la Petrobras, que es, claro, extractivista, una empresa que gana plata con petróleo, es hoy una de las principales inversoras en energías alternativas, tanto generación, sea por solar o mismo por lo que estamos llamando de hidrógeno verde, Ujú. es totalmente renovable, una fuente totalmente renovable. El biodiesel, que es un proyecto antiguo y que ya está aplicado en varios espacios, principalmente en el transporte público. Entonces, hay muchos coches que no usan más el diésel pesado conocido, pero también este tipo de combustible llamado biodiesel. Brasil también es como uno de los pioneros en desarrollo de combustible. Tenemos el etanol, que es a Etanol. base de caña, ¿sí? Y eso es algo que viene de los 70. Entonces, este gobierno de Lula logró o está logrando, a pesar de todos los pesares, a pesar de todo el flujo negativo que se vino en estos últimos años de evasión de divisas, de sacar plata de la América del Sur de regreso a Europa, de regreso a Estados Unidos. Este gobierno está logrando buenas perspectivas en relación al balance comercial con el resto del mundo en relación a Brasil. Entonces, vuelve a tener inversiones importantes de infraestructuras básicas para el desarrollo de los negocios que tenemos en Brasil. Por ejemplo, volver a tener productores de insumos agrícolas importantes. Uno de los principales insumos que teníamos antes de que Lula se vaya y perdimos y ahora estamos buscando tener nuevamente, son insumos para la agricultura como fertilizantes. Claro. Y los fertilizantes, de los principales productores de fertilizantes son justamente Rusia, que Sí, está en guerra. O sea, esto viene como también una excusa para volver a producir este tipo producir y de ocupar insumos. ese lugar, claro. Exacto. Entonces, un gobierno no hay como, eh, no debería por qué simplificar a decir izquierda o derecha, o sea, porque es un gobierno más desarrollista en términos internos que un gobierno de izquierda eh, comunista o socialista. Y este Sí. gobierno en verdad tiene que ver con pactos muy importantes que se hace con también el mercado para atraer inversores a Brasil. Sí. Si hay una cosa que los argentinos envidiamos de Brasil hoy día son dos cosas: las playas y podríamos decir, este seguimiento de la economía más allá de la ideología del gobierno de turno. Pasó Bolsonaro, pasó Lula, pasó Dilma, hubo un impeachment, hubo de todo en la política, pero la economía se mantuvo y eso es envidiable. Así que es para que ustedes también sientan cierto orgullo. Cayo, te agradezco muchísimo este contacto y bueno, estamos al habla en cualquier momento.
A vos, Gustavo, te agradezco mucho por tenerme en cuenta y siempre a tus órdenes. Cayo Marianelli en el ojo de la tormenta.